Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Octavio Vázquez Cruz. Hace unos minutos olvidé mencionar dos cosas en el video anterior. La primera es que les había dicho que nos van a dar 5 boletas con colores diferentes cada una de ellas. La pregunta es, ¿a cuál urna vamos a introducir esas 5 boletas? Pues bien, las boletas, dependiendo del color, tiene que coincidir con el color de la urna. Es decir, si mi boleta es de color púrpura, tiene que ir en la urna púrpura. Si la boleta es plateada, tiene que ir en el color de urna plateada. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que por los nervios agarré la boleta color plateada y la coloqué dentro de la urna púrpura. ¿O qué pasaría si, por ejemplo, agarro las 5 boletas y las coloco dentro de una sola urna? Vamos a suponer en la plateada. Pues en estos casos no ocurre nada, no se preocupen, no vayan a llegar a sus casas y después de recordar digan, no, pues lo hice mal, no coloqué la boleta en donde no correspondía. Despreocúpense, no ocurre nada, no pasa nada. Simplemente en el momento que vayan a contar los votos, van a abrir las urnas y si los funcionarios o alguno de los funcionarios ve que una boleta no corresponde al color de la urna que colocaron, entonces agarran esa boleta y la colocan en la urna que sí le corresponde. De este modo, su voto va a estar asegurado. La segunda cuestión que mencioné, lo segundo que olvidé mencionar, perdón, es que no olviden recoger su credencial de elector una vez que hayan votado. Después de emitir su voto, le van a hacer una marca a su credencial, se la van a regresar y le van a colocar a usted una tinta de color indeleble. Es decir, que no se va a caer con mucha facilidad. Una vez mencionado estas dos cosas que olvidé, vayamos de lleno al tema. La pregunta es, ¿a quién realmente le conviene que no vayamos a votar? El día de mañana van a haber ciudadanos que por algunas circunstancias no van a votar. Esto no significa que sean personas antidemocráticas o que no quieran al país. Son muchos los motivos por los cuales no hayan votado. Van a haber personas que por diversas circunstancias no van a votar, ya sea que venían de otra ciudad y cuando llegaron acá a Jalapa, al votar en una casilla especial resulta que las boletas se habían terminado y a veces eso sucede. También puede darse el caso que nunca ubicaron la casilla o puede ser que movieron la casilla y nunca supieron a dónde fue. Otros casos puede darse que a lo mejor se les atravesó un compromiso muy fuerte, una urgencia y ya no tuvieron tiempo. O si lo tuvieron, llegaron después de las 6 y recuerden que después de las 6 cierran las casillas y ya no se puede votar. También hay personas que por convicción, por decisión propia, decidieron no votar y también es válido, hay que respetarlos. Algunos se han desilusionado de la política, se han desilusionado de políticos, de los candidatos. A lo mejor tenían expectativas muy grandes que al llegar al que apoyaron iban a ver grandes cambios. O pueden que de tanto ver que siempre colocaban en los puestos de poder a gente sin mucha habilidad, sin mucha capacidad, pues se decepcionan de la política. Y entonces ese razonamiento hay que respetarlo. Sin embargo, dentro de ese razonamiento, algunos, aquí hago hincapié de la palabra algunos, eh, ven que los que participan en la política creen que están ideologizados. Utilizan esa palabra ideologizada, pero de una forma despectiva, como un calificativo para decir, mira, fuiste a votar, apoyaste a una persona, te convenció, se va a beneficiar él y no tú.
Entonces ven a una persona como que no tiene capacidad de razonamiento los que vamos a votar. Y ahí sí no coincido, porque hay que pensar siempre con respeto hacia los demás, tanto para los que votan como para los que no votan. Es el mismo respeto. Y pues lamentablemente hay algunos que creen que los demás pues estamos ideologizados, o sea que no pensamos, el que no tenemos ideas prácticamente, que no tenemos ideas. Ellos creen que no tienen una ideología, y si no tienen una ideología, el ruido de la moto, disculpen. Entonces, al pensar que no tienen una ideología, creen ser mejores o más inteligentes que los demás que sí votan. Creen que son la oveja negra dentro de un rebaño de ovejas blancas que solo siguen a otros por seguir. Entonces, al pensar que no tienen una ideología, olvidan que desde que venimos a este mundo, desde los primeros segundos, ya empezamos un procedimiento, una formación ideológica. ¿De qué tipo? Hay de muchos tipos. Entonces, desde que llegamos, empezamos a ver imágenes, interpretaciones, toda una serie de simbologías que nos quieren transmitir una idea, una ideología. Si agarramos la palabra ideología y la partimos en dos, aquí me van a disculpar los filósofos, me van a disculpar que no recurra a las etimologías. A mí me gusta explicar las cosas de forma muy simple. Si agarramos la palabra ideología y la partimos en dos, agarramos la primera que dice ideo. Esto significa ideas, pensamientos, también son creencias y emociones. Y por el otro lado, la palabra logías significa el razonamiento del discurso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué entendemos o podemos entender por ideología? Que hay ideas, hay pensamientos, hay creencias que simplemente están articuladas, bien ordenadas, de forma coherente, para que podamos interpretar al mundo, nuestros propios pensamientos, y poderlos manifestar. Ya sea que sean ideologías que vamos construyendo nosotros mismos, o vamos agarrando de otras ideologías, o igual nos apoyamos en ideologías ya establecidas de otros grupos. Entonces sería un poco, ¿cómo decirlo? Yo no lo veo muy conveniente pensar de que no se puede tener ideología. Lo que sí puede ocurrir de que no se tenga ideología, pero política. Porque si hablamos de la palabra ideología de forma muy general, esa ideología la vamos a encontrar en muchas partes y en muchas actividades. Creo que lo más correcto es referirse a la ideología política como una forma de decir: no me interesan o no me convencen las ideas que tienen los actuales partidos políticos de mi país o de mi entidad. Entonces sí, sería una forma correcta de decir: soy una persona sin ideología. Una vez dado esta pequeña explicación, que creo yo que merecería una plática aún más amplia, la pregunta es: ¿quiénes realmente se beneficiarían o a quienes les conviene que no vayamos a votar? Pues bien, hay grupos que son muy selectos, que saben que dentro de la política pueden acceder a una diversidad de poderes. Por ejemplo, el poder económico. Desde el poder económico pueden subir impuestos, beneficiarse de los impuestos de los ciudadanos. Puede también darse que hagan negocios con otras empresas, o incluso pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y hacer que el pueblo pues pague toda esa deuda. Puede incluso controlar la sociedad, puede controlar la economía, puede imponer a políticos para que puedan hablar en nombre de estas personas y de este modo no exponerse tanto ante la sociedad. Entonces este pequeño grupo, que es de oligarcas, que es de una sola clase, que son los dueños de los medios de producción, son a los que más les conviene. Y les conviene más
si los ciudadanos no asisten a votar. Les conviene más si mantienen una baja cultura política, es decir, que no les interese la política a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque este grupo sabe muy bien que si mantienes a las personas, al ciudadano sin conocimiento, ellos ya tienen otro grupo de ciudadanos que sí los van a apoyar, y así va a ser mucho más fácil que lleguen al poder sin obstáculos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Que todas las personas nos empecemos a interesar en la política. No digo que nos volvamos especialistas o estudiemos una licenciatura en ciencias políticas, no, sino que tratemos de estar un poco más informados y podamos vigilar lo que hacen nuestras autoridades. Entonces, nuevamente, si el pueblo no puede vigilar a los que están en el poder, el otro grupo que controla todo, que controla el mundo, pues le conviene que no sepamos nada de política, que no participemos. Ahora bien, vamos a suponer que es correcto o que fuese correcto que no exista representación de los puestos públicos, de los puestos importantes como la presidencia. Vamos a suponer que necesitamos eliminar el Estado y adquirir esta idea de estas personas que nos tachan, a los que creemos en las elecciones, en las votaciones, que nos tachan de ideologizados. Vamos a suponer que al final decimos, bueno, que no haya Estado, no vamos a votar. La pregunta es, y entonces, de ocurrir algo que a mi parecer se me hace muy difícil, la pregunta es, ¿y entonces qué proponen? ¿Qué proponen? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo podemos garantizar que, por ejemplo, mi vecino, al salir y al regresar de su casa, no estén dentro de su casa otras personas? ¿Quién va a decir, a determinar esos lineamientos de quién sí puede poseer una casa y quién no? ¿Quién me garantiza que el día de mañana quiero estudiar una licenciatura y resulta que al terminar me dicen, no, pues no es válido? ¿Quién me garantiza si va a ser o no va a ser válido? ¿Quién garantiza que, por ejemplo, al salir con tu coche a la calle, llegue otro coche en sentido contrario y no se quiera quitar por creer que va en una dirección correcta? ¿Cómo organizamos a la sociedad? ¿Cómo organizamos a que, por ejemplo, los agricultores puedan vender sus productos a un precio justo y que se los puedan comprar del mismo modo, a un precio justo? ¿Cómo hacemos para regular el mercado para que no haya monopolios, por ejemplo? Tal vez algunos digan, es que eso ya ocurre. Sí ocurre, pero no en una escala tan gigantesca. Hay gobiernos que van controlando estas acciones, estas formas de vivir en sociedad, y otros no, otros van a ver cómo pueden beneficiarse. Entonces ahí está la pregunta, ¿qué propone? ¿Una sociedad sin Estado? Al hacerlo de ese modo, ya estaríamos entrando en un tipo de ideología que por cuestiones electorales no voy a decir aquí. Espero en otro video poderlo explicar más ampliamente. Apreciable público, pues yo espero que vayan a votar. Realmente son unos minutos. Recuerden que todo este ejercicio político se hace con dinero de ustedes. Entonces hagamos de ese dinero, de ese recurso, un buen uso. Recuerden que viene del dinero de ustedes. Y de este modo podemos a lo mejor escoger un buen gobierno, un mal gobierno, no lo sé. Pero la experiencia nos los irá diciendo, y la constante participación irá fortaleciendo la sociedad que realmente queremos. Apreciable público, muchas gracias. Hasta pronto. Excelente noche.